Hola, bienvenidos al programa Yoga para Todos, un programa y un lugar donde aprendemos a empezar y a terminar el día con paz. Esta semana estamos hablando del enraizamiento, de la capacidad de reconectar las cualidades que ya intrínsecamente están dentro de nosotros y cultivarlas durante el día, porque durante el día es cuando más las necesitamos. Así que no te lo pierdas, vamos a empezar en este momento. Muy bien, pues vamos a empezar. Estamos hablando del enraizamiento, una cualidad que nos permite recuperar lo que necesitamos en el momento cuando lo necesitamos. Si esa quietud o esa estabilidad que tanto necesitamos a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, no está enraizada, no está reconocida por nosotros, no estará al alcance en el momento que más la necesites. Buscarás la paz y la quietud y no la habrá. Por eso cultivamos la quietud, cultivamos la estabilidad, ser inamovibles. No importa lo que ocurre alrededor de nosotros, al ser inamovible no hay nada que nos mueva de nuestro lugar. Si practicamos esto, lo fortalecemos y lo desarrollamos, entonces durante el día, si ocurre una situación que te mueve de tu lugar, tú encontrarás la manera inmediatamente de sostenerte. Porque hay algo que está enraizado, establecido, que se vuelve un fundamento para ti. Y qué mejor que esta cualidad de ser inamovible, de ser fuerte y establecido. Qué mejor que esta cualidad podríamos desarrollar. En eso nos enfocamos esta semana. Vamos a hacer el yoga y vamos a hacer la meditación para que tú puedas reconocer y fortalecer más esa cualidad de estabilidad. Amigos de Yoga para Todos, mi nombre es Jorge Espinosa. Hoy seguimos practicando algunas posturas de yoga que nos van a dar el enraizamiento que perdemos cuando por alguna razón literalmente se nos mueve el piso y no sabemos bien en dónde estamos, cuando las cosas cambian y no las podemos controlar, nos sentimos un poco inestables y la vida siempre está en esta constante condición del cambio. Así que estas posturas te pueden ayudar mucho a centrarte y a recuperar todo lo que sientes que has perdido y tratar de verlo desde otra perspectiva, no preocuparte porque no están saliendo las cosas como tú las quieres y simplemente confiar en que de todo lo que pasa puedes sacar algún aprendizaje. Entonces puedes tener las piernas juntas o separarlas un poco más, lo que sea que te dé más comodidad, y trata de relajar un poquito las rodillas y relajar tu cuerpo. No empieces tu práctica con el cuerpo tenso, trata de relajarte lo más que se pueda. Fíjate este movimiento, que es un movimiento que pareciera como si estuvieras bailando, pero nadie te viera. Que no te dé miedo moverte así, es un movimiento raro. Deja que tu cuerpo se suelte, que sueltes la tensión, suelta los brazos, suelta la mandíbula, mueve tus hombros. Deja que tu cuerpo se sienta relajado, pero al mismo tiempo muy conectado a la tierra, muy enraizado de los pies. Inhala, retén la inhalación, exhala. Normalmente en yoga respiramos por la nariz. Al principio es difícil acostumbrarse a esto, pero mantente poco a poco atento a cómo puedes inhalar, retener y exhalar. Hay un pequeño sonido que hacemos por la garganta que pareciera como si estuvieras hablando en secreto. Entonces, usa esa respiración para poder hacerla más larga. Vamos a estirar un poquito los hombros. Lleva un movimiento de un círculo hacia atrás, pequeñito, y cambio hacia el otro lado. Este movimiento es muy bueno, pero es mejor si lo haces cada 4 horas, porque tú verás como tu cuerpo cada día se aprieta y al día siguiente otra vez tienes que volverlo a abrir. Ya que lo moviste hacia los lados, puedes moverlos en círculo, puedes subir y bajar o cambiar. La cosa es que sientes como esto se relaja, se siente mejor. Lleva el brazo izquierdo atrás de la cabeza, toma el codo y jálalo, jálalo,
jálalo. Al jalarlo vas a sentir cómo se estira todo el lateral del lado izquierdo. No veas hacia abajo, voltea a ver hacia arriba, trata de levantar un poquito más el pecho y cambio la otra mano. Con tu mano toma el codo del brazo derecho y empieza poco a poco a ir sin mover los pies y volteando hacia arriba. Extiende el pecho, abre el pecho. Hasta donde llegues, respira y disfruta. Cambia. Vuelve a tomar Vamos a ir esta vez un poquito más profundo y sigues rotando hacia arriba. No veas hacia abajo. Cambio. La otra mano. Si tienes tiempo, te recomiendo que te quedes por más tiempo, ¿no? No te quedes poquito tiempo. Quédate más tiempo hasta que sientas que tu cuerpo cede. Cambio, suelta. Y este movimiento va a volver a generar cierta tensión y resistencia. Por favor, trata de relajarte, otra vez moviendo los hombros, moviendo tu cuello, moviendo la cabeza, medio círculo hacia un lado o hacia el otro. Bien, ahora vamos a levantar los brazos hacia los costados, hacia arriba. Exhalo y me voy a dar la vuelta para que me puedas ver de los codos. Esta es la primera postura. Inhalar, levantar los brazos, exhalar y tomarse de los codos. Los que ya lo puedan hacer fácilmente van a inhalar y tratar de tomar las manos juntas. Si esto es muy difícil, tomamos los codos. Una vez más, inhala, exhala. Para hacer esto es muy difícil al principio, entonces lo que debes hacer es tomar nada más el codo izquierdo, jalarlo hacia adentro y llevar la mano hacia arriba, en medio de los omóplatos. Y poco a poquito vas a alcanzar un poco más. Hazlo con una mano y después toma el codo derecho, jálalo y trata de llevar esta mano poco a poco hacia arriba. Si no alcanzas, ayúdate con la mano a guiarla, a que llegue ahí. Una vez que ya pudiste poner una, trata de poner las dos. No es un ejercicio fácil, te podrás dar cuenta con el tiempo cómo tus articulaciones fueron sanando a través de repetirlo diario. Toda la tensión que hay en los hombros se va a la cadera y esto hace que nuestro cuerpo esté muy rígido. Por eso es importante llevar una disciplina constante y mantenernos en estas posturas. Bien, una vez que los hombros se flexibilizaron más, vamos a trabajar con la cadera. Inhalando, llevamos los brazos por los lados. Mira cómo mi pecho no se sube así. No, mi pecho se queda aquí. Exhalo y regreso los brazos por los lados. Y ahora inhalo, levanto los brazos y exhalo, doblo las rodillas y voy a bajar con las manos al piso. Doblo las rodillas, abro el pecho y mis brazos suben solitos. Inhalo, exhalo. Puedes probar a hacer los brazos por delante en la segunda vez. Inhala y después alarga, dobla un poco las rodillas y lleva las manos al piso. Deja que la cabeza cuelgue. Inhala, lleva la vista al frente, estira los brazos y trata de subir lento con la espalda lo más recta posible. Exhala, regresa a la primera postura. Después puedes juntar los pies. Si es muy difícil, mantén las rodillas abiertas. Inhala y al mismo tiempo dobla las rodillas y levanta los brazos. Exhala, extiende las piernas, relaja los brazos. Segunda vez. Dobla las rodillas y levanta los brazos y esta vez trata de bajar un poquito más. Exhala, extiende los brazos, extiende las piernas, inhala, flexiona rodillas, extiende los brazos, exhala, regresas a la primera postura. Siguiente, inhala, dobla las rodillas, levanta los brazos y al exhalar llevas las manos al pecho y el codo izquierdo a la pierna derecha. Si no llegas, te quedas aquí. Si te falta un poquito, te recomiendo que dobles más
hasta que alcances a hacer una palanca con el codo y con las manos haces una palanca al subir. Regresas al centro, inhalas, exhalas, regresas y el codo derecho a la pierna izquierda, y si no llegas, relájate más, coloca la mano y empuja con el codo y con las manos para girar, llevando la vista hacia arriba. Es una torsión difícil al principio. Inhalo, subo y exhalo, descanso con las piernas. Conforme tus piernas se acostumbren a la postura, te puedes quedar por mucho más tiempo. Partiendo de esa postura podemos hacer la que sigue. Sacamos el pie izquierdo, llevamos el pie derecho al frente, doblamos la rodilla y levantamos los brazos. Exhalo y regreso. Ahora saca el pie derecho, avanza el pie izquierdo, levanta los brazos con la inhalación, exhala, regresa a la postura. Saca el pie, avanza, inhala, levanta los brazos, quédate en la postura. Igualmente vamos a llevar el codo izquierdo hacia la pierna derecha, hacer un esfuerzo porque llegue y colocar las manos juntas y volver a salir. Solo una respiración al principio y regresamos a la postura original. Sacamos el pie derecho 45 grados, pasamos el pie izquierdo al frente, inhalo, me preparo y el codo derecho hacia la pierna izquierda y las manos juntas. Una respiración, 2 respiraciones y salimos. Conforme tengas más experiencia te puedes quedar por más tiempo. Las torsiones son las posturas que nos van a ayudar a la digestión. Para esto es recomendable tener una alimentación que sea fácil de digerir, pero no solamente es lo que comemos, sino también algunas cosas que sentimos o que nos han pasado en la vida que no hemos logrado digerir. Así que cada vez que estemos con el trabajo en las torsiones, pongamos mucha atención en todas estas cosas que venimos cargando, que nos están haciéndonos sentir mal, y déjalas ir. Piensa, ¿de qué te sirve aferrarte al pasado? Suelta el pasado, conéctate con el presente, respira y trata de cada día ser más feliz. Muchas gracias por la atención que cada día ponen a las prácticas. Vamos a ir avanzando poco a poco y recuerden llevar siempre una práctica simple, ordenada y constante. A lo mejor te conviene escoger un horario del día, puedes decir a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche, que ya no tengo muchas cosas que hacer. Haz una cita contigo para poder hacer tu práctica. Que tengas un buen día. Namaste. Amigos, vamos a empezar la sesión de meditación. Hoy lo que quiero que hagamos es reconocer los beneficios que suceden, que ocurren, que aparecen como resultado de la meditación. Los beneficios que ocurren en medio, no después. Todo esto está relacionado con la atención. Recuerden que ese tipo de meditación no es exactamente meditación que tiene por objetivo relajarnos, sino descubrir las cosas que profundamente, o cualidades que profundamente yacen en nosotros y que durante el día nos pueden brindar esa quietud y paz. Estamos desarrollando la manera de abrir la puerta a esa parte de la mente que siempre está en quietud, que siempre nos puede acobijar, nos puede recibir, donde podemos refugiarnos. Pero hay que darse cuenta de ello. Los días anteriores hemos trabajado en reconectar la experiencia de la quietud a partir de sentir el cuerpo estable, el cuerpo
fijo, inamovible. Luego estábamos buscando de desarrollar la manera de observar esa quietud, es decir, no permitir que la mente que está pensando, que tiene su diálogo interno, ingrese a ese estado y lo altere. Y hoy lo que vamos a hacer, ya que vamos a mantener la quietud, vamos a mirar cómo surgen beneficios. Y entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Siéntate con la espalda recta, ya sea en una silla. Si estás en una silla, pon los pies en la tierra, siente el piso debajo de ti. Pero tu espalda tiene que ser recta, tiene que estar recta. Recuerda que esa parte es la parte más importante. No puedes caerte en tu cuerpo, porque no respiras igual, no hay espacio. Tienes que abrir tu pecho, abrir los hombros, abrir tu corazón, y de esta manera se abre la mente también. Así que siéntate con la espalda derecha, cierra los ojos y vamos a empezar nuestra práctica de hoy. Lleva la atención al aire en tus narinas. Vamos a hacer 3 inhalaciones y 3 exhalaciones suaves. Inhalo, suelta el aire. Inhalo, suelta. Tercera vez, inhalo. Suelta. Sigue observando el aire, cómo entra y cómo sale con respiraciones muy suaves. Y ahora suelta el control sobre la respiración y solo observa el cuerpo que respira. Tu cuerpo respira, tú observas. Y ahora lleva la atención a tu cuerpo en su totalidad y siente su inamovilidad, siente su estabilidad. Siente el cuerpo que no se mueve. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué hay detrás de esta experiencia de inamovilidad? Hay una experiencia de espacio. Somos espaciosos cuando la mente calla. Observa eso. Es como si estuvieras en la montaña más alta, rodeada de espacio, solo. ¿Cómo te sientes? Lleva la atención a tu corazón. Hay una experiencia de espaciosidad, pero también hay experiencia de plenitud. No falta nada. Observa eso. También hay experiencia de liviandad. Refresca esa experiencia, lleva la atención al aire nuevamente y nuevamente suelta el control sobre la respiración. Observa el cuerpo cómo respira. Y nuevamente observa la estabilidad del cuerpo, la quietud de la mente. Y esa experiencia de espaciosidad, de liviandad, plenitud,
ahí mora la dicha, porque no te hace falta nada en este momento. Refúgiate en esta experiencia. En ese instante todo es perfecto. Deja que fluya, que eso permee en ti, en tu cuerpo, en tu mente, alrededor de ti. Todo es perfecto como es en ese instante. Nuevamente refresca esa experiencia. Hay que cultivarla, lleva la atención al aire. Siente el cuerpo como respira. Suelta el control. Y vuelve a la experiencia de la vastedad, de la plenitud. La plenitud que está por todos lados, está dentro y fuera de ti. No toques nada, solo vívela. Obsérvala. Nace a partir de tu corazón. Ese es el néctar de la práctica, esa experiencia, este es el beneficio. Refúgiate ahí, no lo cambies, no lo atrapes, solo permanece en esa dicha, en la plenitud. Deja que permee en tu presente, en tu cuerpo, en tu futuro. Amigos de Yoga para Todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Espinosa. Y bueno, no podemos controlar básicamente nada, de hecho ni siquiera la respiración. Creemos que podemos controlar todo y ahí está nuestro error. Que cuando la vida nos muestra que hay poco que puedas realmente controlar, nos estresamos, nos enojamos, nos frustramos y no sabemos qué hacer. Cuando la experiencia es algo agradable, no hay ningún problema. Dices, está perfecto, no quiero que se acabe. Es únicamente cuando la experiencia nos hace sentir solos, nos hace sentir frustrados, nos hace sentir que tenemos mala suerte, es cuando queremos que las cosas cambien. Y muchas veces cometemos errores porque tratamos de escapar de esa realidad, de esa experiencia. Por un lado, hay experiencias que son muy fuertes, muy fuertes, y si nos quedamos pensando en ese problema mucho, no salimos de eso. A través de analizar el problema solo nos paralizamos. Así que te recomiendo que cuando te sientas paralizado, sin que tu mente encuentre ninguna solución, trata de divertirte. Trata de hacer lo que te gusta. Si te gusta ir al cine, ve al cine. Si te gusta escuchar música, escucha música. Date un apapacho, cómete un chocolate, métete a bañar, ve a nadar, ve a correr. Haz algo que sea totalmente diferente, como que aceptas que no puedes salir de esa situación y te vas a salir por un momento como a despejarte la mente. Y al despejar la mente puedes encontrar una solución que sea muy diferente. Algunos de los escapes que hacemos a lo mejor son buenos, como ir a trabajar o ir a hacer ejercicio, pero también son escapes. Ahora hay escapes que son peores, cuando no queremos ir a trabajar, cuando queremos tomar o buscar alguna forma para olvidarnos de nuestros problemas. Ahí lo único que logramos es
detenernos más en el proceso. Esta respiración que vamos a hacer es una respiración muy simple, se llama respiración Ujjayi. Es la respiración que alimenta el corazón y que alimenta los pulmones para que la vida fluya. Inhala, lleva la respiración hacia arriba. Y exhala y suéltala. Repítela cuantas veces sea necesario y cada vez que inhales, enfócate en lo que quieres que pase. Muchas gracias por tu atención. Que seas feliz. Namaste. Gracias por estar con nosotros, gracias por practicar, gracias por buscar la quietud. Espero que se hayan convencido que la estabilidad está dentro de uno. Espero que hayan sentido esta liviandad y espaciosidad que siempre aparece cada vez que logras la quietud de la mente. Cada vez que observas tu cuerpo en quietud surge la experiencia de la liviandad. Y cuando la vives y la reconoces, mientras más te convenzas de lo real que es esa liviandad, más se enraiza y establece adentro de ti. Recuerda buscarla durante el día, recuerda conectar en los momentos donde tengas 1 minuto, 30 segundos fuera de tu oficina o adentro de la oficina, porque es así como vas a enraizar esta cualidad. Mañana continuamos, no te lo pierdas. Estamos aquí esperándote en el Yoga para Todos.